Hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar en contacto por este medio. Ya llevamos un poco más de 80 días con esta pandemia del COVID-19 aquí en nuestro país. Los efectos de esta pandemia no solo han sido en el aspecto de la salud física, sino también por el lado económico y emocional. Muchos proyectos que teníamos o tenemos se han visto afectados. Aunado a eso, tener que adaptarnos a la nueva normalidad, que es otro punto que tenemos que considerar. Pienso que quizás en algunos de nosotros se ha estado afectando nuestro ánimo con esta situación de la pandemia. Posiblemente ya nos está faltando la fuerza, la energía, posiblemente ya no sabemos cómo ir hacia adelante. No sabemos, nos hace falta esa energía para resolver quizás los problemas que estamos enfrentando o incluso para emprender algo nuevo. Estamos perdiendo el gozo, la esperanza. Nuestro ánimo ya no está siendo el suficiente para salir adelante. Quiero que vayamos al libro de Nehemías y consideremos algunas cosas que hizo Nehemías cuando el desánimo llegó a los edificadores del muro de la ciudad de Jerusalén. Y nos ayude a nosotros para que cuando el desánimo llegue a tocar nuestra puerta, sepamos qué podemos hacer. Es importante mantener nuestro ánimo, porque cuando se está desanimado, no importa las circunstancias, tú puedes seguir adelante y cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Mira, uno de los pasajes que siempre ha llamado mi atención con respecto a esto está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. Dice la Escritura de esta manera: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Dice la nueva versión internacional. Si te das cuenta que es muy importante nuestro ánimo. El desanimado todo lo ve negro, sin propósito, sin entusiasmo. Además, es complicado levantar a una persona desanimada, porque el problema del desánimo está adentro de la persona. Ella tiene que aprender a dar los pasos para salir de eso. Y también recordaba otro pasaje que está en Éxodo capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura de esta manera: Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso, según la nueva versión internacional. Mira, Moisés llevó un mensaje de liberación al pueblo de Israel. Moisés llevó un mensaje al pueblo de Israel de que Dios estaba de su lado y que iba a hacer grandes cosas en su vida, los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Pero ellos estaban tan desanimados que no es que quisieron escuchar a Moisés. Ahora, yo quisiera leerte un poquito el contexto de este pasaje. Está en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ve cuántas bendiciones le dice Moisés al pueblo de Israel que Dios estaba dispuesto a hacer por ellos, y que incluso lo hizo. Pero en ese momento de desánimo, en ese momento que estaba atravesando el pueblo de Israel, no quiso escuchar las promesas, las bendiciones que Dios tenía para ellos. Esto es terrible, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros atendamos inmediatamente nuestro desánimo. Moisés les da a conocer las promesas de Dios, pero las penurias y el desánimo del pueblo, las penurias de su esclavitud, no hicieron caso a Moisés. Por eso es importante que no nos quedemos en el desánimo. Consideremos lo que hizo Nehemías para salir de esto. Yo te invito a que vayamos a Nehemías en el capítulo 4, versículos del 10 al 15. Mira, en primer lugar, cuando nosotros vamos a Nehemías, yo descubro ahí en el capítulo 4, versículo 6, que nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad, en este caso nuestro desánimo. Dice Nehemías 4:6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El desánimo les llegó. Ellos solamente llegaron a la mitad de la construcción del muro y de allí se desanimaron. Ahí se desanimaron. Ahora,
nosotros pensamos y vemos en el pasaje que tenían razón en cierta manera. Dice Nehemías 4:10, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Veamos las razones que presenta Nehemías con respecto al desánimo del pueblo. Mira lo que dijeron los hombres de la tribu de Judá. Ahora, si te das cuenta, habla acerca de la tribu de Judá, la tribu donde vino el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres de la tribu de Judá fueron los que dijeron lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con los edificadores del muro. En primer lugar, ellos reconocen que ya no había fuerzas para continuar. Dice la Nueva Versión Internacional: los acarreadores desfallecen. En otras palabras, están tan agotados que casi se desmayan. Esto estaba impidiendo para que ellos siguieran con su proyecto de construcción o de reconstrucción. Ya no había fuerzas. Se habían debilitado. Y otra de las cosas que vemos es que dicen los hombres de Judá: el escombro es mucho. Y sin duda alguna que sí. Pero yo me ponía a pensar, sí, pero ya llevan la mitad de la reconstrucción. Continúen, sigan adelante. Pero se entiende que cuando se está cansado físicamente, también se cansa uno emocionalmente. A veces ya no ve uno más allá de lo que uno puede realizar, uno puede hacer. Y entonces cae uno en otra cosa, empieza uno a magnificar el problema o los obstáculos que tiene uno enfrente, empieza uno también a exagerar las cosas negativas. Cuando se está cansado, cuando ya no quieres ir adelante. De verdad, esto es una situación muy difícil, pero tenemos nosotros que enfrentarlo. Y cuando esto sucede, tu estado de ánimo empieza a colapsar. Dice la tercera parte que menciona este pasaje de Nehemías 4:10, dice: y no podemos edificar el muro. Así que ya no podemos, estaba pensando, así que Nehemías, perdónanos, queremos que nos entiendas, no podemos seguir adelante. ¿Qué pasaría por la mente de Nehemías? No lo sé. No solo era escuchar las amenazas y el menosprecio de los que se oponían a la reconstrucción del muro. Ahora enfrentar el desánimo de los edificadores y escucharlos decir que no podían más. ¿Cómo resolvió esta situación Nehemías? Pero antes de que te diga cómo resuelve esta situación Nehemías, déjame decirte que tú y yo tenemos que reconocer si estamos llegando a este punto de desánimo, de no querer ir más adelante, de estar dispuestos a rendirnos, de tirar la toalla, como se dice coloquialmente en el boxeo. Fíjate que en la semana pasada un pastor en su devocional nos hizo recordar que aunque somos pastores, también somos humanos. Y muchas veces pasamos por momentos de desánimo, pero desafortunadamente muchos de nosotros lo callamos. Quizás por la posición que tenemos, nos preocupamos del qué dirán. Pero Él nos hizo recordar a través del ejemplo del profeta Elías, cómo siendo el profeta del Señor y después de vivir una gran victoria contra los profetas de Baal y ver la gloria de Dios, huye al ser amenazado por la esposa del rey, llamada Jezabel. Su vida corría peligro del profeta, porque ésta le amenazó de muerte, como él lo había hecho con los profetas de Baal, su Dios. En su vida, el profeta, vemos en la historia, allí en Reyes 19, en su vida el profeta Elías llega a un lugar llamado Berseba, que está en Judá, y estaba leyendo esta historia, y dice que deja allí su criado, y entonces él se va por el desierto, un día de camino, y después de esto dice que llega y se sienta debajo de un arbusto llamado enebro, y deseando morirse, él deseó morirse. Mira las palabras que pronunció el profeta Elías. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vaya que estaba desanimado el profeta. La falta de seguridad ante un futuro imprevisible le llevó a sentirse de esa manera. Sino que el desánimo le lleva a compararse incluso con sus padres. Yo no soy mejor que mis padres. Hace algunos años un pastor estaba pasando por dificultades en la iglesia que pastoreaba y platicaba yo con él. Y él me dijo: hermano Eustorgio, creo que yo soy el peor de los pecadores. Esto lo aludía por las circunstancias en las que se encontraba. Yo no sé si alguna vez te has sentido así como el profeta Elías o como este pastor.
Aunque él era el profeta de Dios, pero también era humano como cada uno de nosotros. Tenía sentimientos. Así que no te sientas mal alguna vez si pasas por el desánimo. Pero tienes que reconocerlo, tienes que decirle al Señor tu Dios cómo te sientes. Y mira, lo que conforta nuestra vida es que el profeta Elías, a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, oró fervientemente a Dios para que no lloviera durante 3 años y 6 meses y no llovió. Y otra vez oró para que lloviera y llovió. Es lo que nos dice la carta de Santiago. Esto es alentador para nuestra vida. Dice Santiago, miren, fíjense en el profeta Elías, él era un hombre semejante a nosotros en cuanto a sus pasiones. Elías también se desanimó, a pesar de ser del profeta de Dios y a pesar de ver la gloria de Dios, él se desanimó. Mas sin en cambio Elías oró a Dios para que no lloviera durante este tiempo y Dios lo escuchó, no llovió. Esto conforta nuestra alma. Somos seres humanos y a veces pasamos por el desánimo. Las causas pueden ser muchas. A veces puede ser físicamente porque estás atravesando por una enfermedad, puede ser quizás porque estás viviendo a mitad de sueldo, o quizás te despidieron del trabajo, quizás las cosas no están marchando bien. Pues las causas pueden ser muchas. Pero y si te sientes desanimado, está bien, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Pero la gracia de Dios, la bondad de Dios es que nosotros podemos orar a Él y Él nos va a escuchar. Dios reconoce que nosotros no somos perfectos y que tenemos sentimientos y Él está dispuesto a escucharnos. Esto de verdad es un gozo en nuestra vida. Pero déjame decirte otra cosa. Reconoce tu desánimo, pero no te quedes allí. Tienes que enfrentarlo de manera correcta. No huyas como el profeta Elías, ni tampoco lo niegues. Acepta que te sientes mal, que no puedes más, que ya no tienes la fuerza para avanzar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué otra cosa tienes que hacer para enfrentar el desánimo? Según Nehemías capítulo 4, versículo 14a, enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Dice este pasaje en Nehemías 4, 14a, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Ante cualquier amenaza, ante cualquier problema, llámese como se llame, enfócate en Dios y en su poder. ¿Quién es nuestro Dios? Recuerda, Él es el Todopoderoso, Él está en todas partes, Él conoce todo, aún conoce la palabra antes de que salga de tu boca. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es amor, Él es justo, Él es santo, Él es bondadoso, es misericordioso. Así que deja de ver y pensar en tu problema, enfócate en Dios, confía en su palabra, echa mano de sus promesas. Deposita tu carga en el Señor. Deja que Él te ayude a llevarla. Haz lo que está en tu mano hacer, pero no dejes de confiar en Dios. Esto es lo que Nehemías hizo reenfocar al pueblo en el Señor y en su propósito. Dios había enviado a Nehemías para reconstruir el muro, así que contaban con el poder de Él. Mira, hay un pasaje en la Biblia, en Isaías 26, versículos 3 al 4. Y dice la Escritura de esta manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando tú te enfocas en Dios y en su poder, Él te guarda en completa paz. Y Él te dará la fortaleza que necesitas. Así que confía en Él perpetuamente. Deja de verte más a ti mismo y tus necesidades, tus problemas. Enfócate en Dios. Ve lo que Dios es, el Dios en el que crees, en el que confías, en el que Él esperas. Nuestro Dios nos dará la fuerza si nosotros nos enfocamos en Él perpetuamente, si nosotros confiamos en Él perpetuamente. Así que déjate de ver a sí mismo, deja de ver los problemas, mejor ponlos en el Señor, enfócate en Dios. Pero otra de las cosas que hizo Nehemías para poder ayudarles a salir del desánimo al pueblo fue estar dispuestos a luchar por los suyos o por los tuyos. Mira, dice Nehemías capítulo 4, versículo 14b, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres
y por vuestras casas. Quiero que pienses que no solamente se trata de ti. Piensa en tus seres queridos. Piensa en tu familia. Debes estar dispuesto a llevar un dolor redentor. Cuando lo hagas, te parecerás más a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veo en Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Mira lo que dice la Escritura. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, dice la Nueva Versión Internacional. A nuestro Señor Jesucristo no le importó morir en una cruz, que era una vergüenza morir de esa manera, ya que en una cruz crucificaban a los malhechores, a los delincuentes, pero Él lo hizo por pensar en el bienestar de cada uno de nosotros como pecadores. Esto es grandioso. De verdad, Dios no pensó en Él mismo, pensó en el bienestar de nosotros. Por eso Nehemías le dice al pueblo, de verdad, levántense y luchen y peleen por sus hijos, por sus mujeres, por sus casas, por lo que aman, por lo que quieren. Hace años platiqué con una hermana de la iglesia en el transporte público. Ella venía de su trabajo y se notaba, por cierto, muy cansada. Y en la plática me comentó que algunas veces se despertaba y que no quería ir al trabajo por lo cansada que se sentía. Pero al recordar que una de sus hijas, con qué gozo se tomaba su leche, ella decía, por mis hijas miré al trabajo, y eso le impulsaba para continuar. Cuando tú entiendes que no se trata de ti, sino de pensar en los demás, te va a dar descanso en esta vida. Te va a guardar del desánimo, porque dejas de enfocarte en ti mismo. Y esto nos lleva a pensar en la motivación que tenemos para hacer las cosas. Déjame decirte que Dios está más interesado en por qué haces lo que haces que en lo que haces. Porque a Él le interesan más las motivaciones de tu corazón. Incluso tú puedes hacer lo correcto en la motivación, con una motivación, incorrecta. El por qué es fundamental en el ánimo de hacer las cosas. Cuando tú olvidas el por qué, entonces te lleva al cuánto tiempo. Cuando tú olvidas del por qué te casaste, del por qué estudiaste esa carrera, del por qué empezaste ese proyecto, entonces se va a ver reflejado en el cuánto tiempo. Entonces surge una pregunta: ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te está motivando a hacer lo que tú haces? Considero que el apóstol Pablo nos da una directriz en cuanto a nuestra motivación para hacer las cosas. En 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para darle la gloria a nuestro Dios. Otra cosa que tienes que hacer en el desánimo, necesitas ver más allá de tus circunstancias. Fíjate, voy a regresar al pasaje de Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Nuestro Señor Jesús le esperaba un gozo después de su muerte. Él estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento de la cruz, no dándole el valor a la vergüenza que significaba morir en ella. Sabía Jesús que después de su obra redentora, Él estaría sentado a la derecha de su Padre como príncipe salvador. Recuerde que todos los que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, extranjeros y peregrinos somos en esta tierra. Estamos de paso. Algún día estaremos con nuestro Dios para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan, dice Pablo, las aflicciones de este tiempo con lo que nos espera en la presencia del Señor. No hay comparación. Jesús nos enseña que nosotros debemos de ver más allá de nuestras circunstancias.
Nosotros solamente vemos las circunstancias, los problemas que estamos enfrentando en esta vida, pero Jesús, cuando Él sufrió por nosotros en esa cruz tan horrible, Jesús estaba pensando en ese gozo que estaba por delante. Considero otra de las cosas. Yo creo que Jesús, el gozo que estaba por delante era vernos redimidos a todos nosotros por el sacrificio que Él estaba ofreciendo en esa cruz. Eso trae gozo a la vida. Él pensó en los demás. Pero ve más allá de tus circunstancias. No te quedes viendo las circunstancias. Ve lo que hay más allá de esas circunstancias. Jesús lo hizo. No solamente era el gozo de estar sentado a la derecha de su Padre y tener la gloria que había tenido antes de que viniera a esta tierra, sino ver la redención de cada uno de sus hijos. Esto es muy grandioso. Así que necesitamos ver más allá de las circunstancias. Todas las aflicciones que pasamos en esta tierra no se comparan con lo que nos espera con nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Quiero ir concluyendo esta predicación. Cuando tú y yo enfrentamos el desánimo de la forma correcta, no nos vamos a detener, seguiremos adelante a pesar de las circunstancias. Mira, Nehemías 4:15 dice de esta manera: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El desánimo viene. Somos seres humanos y lo enfrentamos. Vivimos en un mundo caído, las circunstancias son difíciles. Pero nosotros podemos aprender a enfrentarlo correctamente. Reconócelo. Reconoce que a veces pasas por desánimo. Yo sé que a veces no lo expresas, pero reconócelo. Tú tienes que cambiar de enfoque. Ya no veas solamente las circunstancias, sino ve al Señor, tu Dios, que te puede ayudar. De veras, tienes que hacerlo. Necesitas enfocarte en Dios, necesitas luchar por los tuyos, tener un motivo por qué luchar. Tú necesitas también, no solamente tener un motivo, sino también necesitas ver más allá de tus circunstancias. Necesitas aprender a enfrentar el desánimo de una manera correcta. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy muchas gracias. Te agradezco, Señor, porque reconocemos que somos seres humanos y que tenemos sentimientos y que a veces estos sentimientos se ven afectados, Señor, por las circunstancias en las que vivimos. Llevamos más de 80 días de pandemia en este país, Señor, de México. Y a veces, Padre, quizás las fuerzas se debilitan, la energía ya no es suficiente para seguir adelante. Quizás nos sentimos cansados, quizás estamos como estos edificadores del muro de Jerusalén. Nuestras fuerzas están desfalleciendo. Estamos a punto del desmayo. Pero gracias te damos por tu palabra, porque a través de Nehemías tú nos enseñas la manera en que nosotros debemos enfrentar nuestro desánimo. Tenemos que cambiar de enfoque. Tenemos que dejar de ver más las circunstancias en las que nos encontramos y verte más a ti, pensar más en ti, en tu poder, en tu gracia, en tu amor, en todo lo que tú eres, Señor. Tenemos que aprender a luchar por los otros, que no solamente se trata de nosotros, sino también se trata de las personas que amamos, de las personas que nos rodean. Debemos de levantarnos y luchar por ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar de enfoque, ayúdanos a también estar dispuestos a luchar por los nuestros, Señor. Ayúdanos a ver más allá de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en Jesús. ¿Cuánta gente ahorita quizás está ya angustiada, desesperada por la inseguridad que se presenta en su vida, porque no sabe qué va a pasar más adelante con la situación económica, con la salud, el temor al contagio, Señor? No lo sabemos. Y quizás a algunos nos angustia eso, pero Padre, pensamos más en ti. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Bendice a todas las personas, Señor, que están viendo este video y aún las que no lo están viendo, bendícelos. Rogamos por los que están enfermos, que tú les restaures, que tú los sanes, que tú seas con ellos, que ellos puedan sentirse seguros en ti. Te ruego, Señor, por aquellos que quizás están trabajando a la mitad de sueldo, los han despedido. Sé tú su proveedor, su ayudador, su pronto auxilio en las tribulaciones. Te ruego por aquellos, Señor, que quizás se les han cansado las fuerzas. Anímalos, bendícelos, fortalécelos, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Bendito sea, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.